¿Qué tal, programadores? ¿Cómo estáis? Continuamos con el segundo capítulo de Vue, esta serie de Vue desde cero. En este capítulo, que puede ser bastante cortito, la verdad, vamos a hablar sobre los componentes. Los componentes son el pilar de Vue realmente, ¿de acuerdo? Bueno, son, digamos, archivos donde podemos encapsular lógica de JavaScript, estilo CSS, HTML. Ya lo iremos viendo porque como lo vamos a hacer ahora no es la forma óptima de crear componentes realmente de Vue, ¿de acuerdo? Es la forma para que entendáis lo que es un componente. Y bueno, vamos a pasar directamente a ver qué es un componente, ¿de acuerdo? Para crear un nuevo componente, lo que tenemos que hacer es Vue, ¿de acuerdo? Tal y como lo tenemos aquí importado, punto, y como veis, automáticamente tiene un método que se llama component, ¿de acuerdo? Component se basa en dos cosas. Lo primero es un ID, tal y como pone ahí, ¿de acuerdo? O la forma de identificar al componente. Es decir, para que lo expliquemos fácil y lo entendáis, ¿cuál va a ser la etiqueta HTML de vuestro componente? ¿De acuerdo? En este caso vamos a ponerle saludo, porque vamos a crear un componente que, digamos, quite esto de aquí y directamente lo diga. Así que vamos a copiar, mejor dicho, cortar esto. Y lo segundo que nos pide, ¿de acuerdo? En una coma, es un constructor. ¿Por qué pide un constructor? ¿Por qué? Pues muy fácil, porque esto no deja de ser, entre comillas, la misma instancia de Vue, ¿de acuerdo? Es lo mismo, son las mismas propiedades, ¿de acuerdo? Voy a abrir unas llaves aquí y os lo voy a demostrar. Si yo abro el IntelliSense de Visual Studio y miramos qué tenemos, casualmente tenemos la propiedad EL, ¿de acuerdo? Que también teníamos en la instancia de abajo. Y casualmente también tenemos la propiedad template, que casualmente también teníamos. Creo que me acabo de repetir ahora mismo, pero es para que os deis cuenta, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. O sea, los componentes no dejan de ser instancias, como quien dice, de Vue, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es, primero, y esto es una característica, bueno, una propiedad nueva, es la propiedad name, ¿de acuerdo? Con la propiedad name nosotros vamos a, digamos, decirle a Vue cómo tiene que reconocer este componente. No tiene nada que ver con el HTML, no tiene nada que ver realmente con la lógica, simplemente es una manera de facilitarnos el debug, ¿de acuerdo? Que lo veremos cuando miremos las Vue DevTools. Cuando veamos las herramientas de desarrollo de Vue, veréis que la propiedad name en los componentes es bastante más importante de lo que parece, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle pues exactamente lo mismo, es más, podemos, aunque, bueno, para variar un poco, ponerle saludo así con la S en mayúscula. Y vamos a proceder a poner lo mismo de antes. En este caso no hace falta el elemento EL, ¿de acuerdo? Porque no queremos montarlo sobre ningún ID, sobre ninguna clase, ni ningún elemento HTML. Queremos que esto sea nuestro elemento, ¿de acuerdo? Así que vamos a colocarle directamente la propiedad template. ¿Vale? Abrimos los backticks y copiamos y, bueno, mejor dicho, pegamos lo que hemos cortado antes, ¿de acuerdo? Que es Hola View desde Sandbox. Desde Code Sandbox. Guardamos y no hay nada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí en template no hay nada, ¿de acuerdo? Vamos entonces a llamar a nuestra etiqueta, ¿de acuerdo? Recordad que hemos puesto saludo, voy a copiarlo, voy a pegarlo dentro de la etiqueta y vamos a cerrarla como una etiqueta HTML, digamos que tiene pues un solo cierre, ¿de acuerdo? Así. Y ahí está, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra etiqueta saludo, que es un componente de Vue y podemos modificar y podemos poner directamente YouTube y se cambia, o volver otra vez a dejar Code Sandbox, porque este componente es reactivo y ya está listo para que nosotros lo usemos en el template de Vue, ¿de acuerdo? Podéis crear todos los componentes que queráis. De esta manera estáis registrando los componentes, como se llama, globalmente, ¿de acuerdo? No es la mejor manera, eh, pero bueno, a la hora de aprender, esto no vais a hacerlo realmente en ninguna aplicación en serio en Vue. Utilizaréis los single file components, que es mucho más sencillo y mucho más entendible. Pero quiero que entendáis qué es esto, ¿de acuerdo? Quiero que entendáis que Vue te da la posibilidad de, con el constructor y la función component, crear directamente desde aquí tu propio componente, al que, bueno, le pasas las mismas propiedades que a cualquier instancia de Vue y automáticamente lo puedes convertir en una etiqueta HTML, ¿de acuerdo? Si queremos crear, por ejemplo, otro componente que se llame despedida,
hacemos otra vez lo mismo, ¿no? Volvemos aquí, punto y coma, ponemos the name despedida y en el template, pues los backtick, en vez de poner, vamos a copiar esto de aquí, que de hecho, ahora que me da cuenta le falta una etiquetita. Vamos a copiar y a pegar exactamente esto. Y lo único que vamos a poner es hasta luego view desde un componente. ¿De acuerdo? Guardamos, vemos que no pasa absolutamente nada. Y ahora aquí hay algo especial, ¿de acuerdo? Si yo intento poner ahora esto, veis que no aparece nada. Guardo, no aparece nada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque view necesita, cuando hay más de un elemento, cuando hay más de un componente, necesita un contenedor padre, ¿de acuerdo? ¿Cómo creamos un contenedor padre? Pues con una etiqueta que ya es bastante sabida, que es div, ¿de acuerdo? Creamos la etiqueta div y aquí ahora creamos, hemos intentado, saludo. Y justamente debajo, aunque bueno, va a salir seguido, pero ponemos despedida. Y ahí está. Tenemos hola view desde Code Sandbox y hasta luego view desde un componente. Esta es la forma simple y digamos la más rudimentaria, por decirlo de alguna forma, de crear componentes, ¿de acuerdo? En el siguiente capítulo ya nos vamos a meter, porque no quiero alargar esto más, ¿de acuerdo? No quiero que las directivas, todo lo demás, los componentes bien hechos, la gerencia, los emits, todo ese rollo, no quiero que lo veáis así, quiero que lo veamos con single file components, ¿de acuerdo? En nuestro siguiente capítulo vamos a montar el starter con parcel, vamos a montar un single file component y lo vamos a dejar todo ya listo para que empecemos a aprender el tema de las directivas, el tema de los if condicionales, de los renderizados, etcétera, etcétera. Como siempre, cualquier duda que tengáis, dejádmela en los comentarios. Estoy intentando hacer los vídeos cortos y simples, pero bueno, hay veces que entiendo que me trago y a lo mejor no lo consigo, pero siempre estoy ahí para responderos en los comentarios. O sea, cualquier duda que tengáis, dejádmela en los comentarios, os lo contestaré lo más claro posible y si veo que hay muchas dudas, pues haré un vídeo, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo en el que vamos a ver los single file components y de verdad estad hypeados porque molan mucho. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.